Don José. Bonito el diseño del traje de Catedral. Estaban preguntando dónde estaba Catedral, ahí está. La Comando, vino rayada, de rayas, y de color azul. Bonito se ve esa combinación. Yo por el caso traje también azul. Lo pegué. Bueno. Oye, quiero que la gente hoy vea, pues en el diario Crítica, Varela y Kenia unidos por el 12. Las coincidencias que hay con el número 12 entre estos. Lo tiene por ahí para que se lo Sí, vea. aquí está. A mí me gustó Dice el diario Crítica, coincidencia o no, el 12 parece ser el número escogido por el exmandatario Juan Carlos Varela y la renunciada procuradora Kenia Porcel para ejecutar acciones. Ese número es usado 187 veces en la Biblia, 22 de ellas en el libro del Apocalipsis. 12 indica la perfección del gobierno, algo que parece que se creían los principales actores de los Varela Leaks. En la mitología y la religión existían 12 dioses griegos y según la Biblia Jacob tuvo 12 hijos, al igual que existieron 12 tribus y 12 apóstoles. Varela cumple el 12 de diciembre y Kenia Porcel el 12 de junio. Ricardo Martinelli fue detenido el 12 de junio de 2017 y salió de prisión el 12 de junio de 2019 tras revocarse la detención preventiva por un depósito domiciliario. Los exdirectores del Consejo de Seguridad, Gustavo Pérez y Alejandro Barús, fueron detenidos el 12 de enero de 2015. Ricardo Francolini fue detenido el 12 de octubre de 2016. Kenia Porcel renunció el 12 de noviembre de 2019. Varela regresó a Panamá ese mismo 12. La numerología revela que las personas que llevan el número 12 son obsesionadas por cumplir sus objetivos. En el tarot, la carta 12 corresponde al colgado. Esta carta nos dice que para poder transformarnos es imprescindible sacrificarse. Sin sacrificio no hay evolución. La carta simboliza un punto muerto, una parada en un proceso de movimiento que solo puede superarse por medio del sacrificio. El 12avo signo, Piscis, también representa el final de un ciclo, tras el cual nacerá una nueva primavera. Bueno, decir que el presidente Martinelli... Eso está en la crítica de hoy. Es Piscis. Ahí está el artículo, lo tienen en pantalla. Pero en la crítica de hoy. Bueno, tiene que leerse las crónicas, ¿cómo se llaman? Las glosas de crítica. Están cargadas de emoción. Se las recomiendo. Oiga, algunas cosas del ámbito nacional para ir a algunos análisis de fondo. En primer lugar, ya el presidente de la República, que se encontraba allá en Colombia, firmó el presupuesto, de manera que oficialmente el presupuesto del 2020 está mayor a 23.000 millones de dólares. Está aprobado por la Asamblea y ratificado por el presidente y se va a subir a la Gaceta Oficial y ya tenemos presupuesto para el 2020, con los ajustes correspondientes dada la magnitud de los problemas financieros que encontró el gobierno entrante esto. Dos, es importante también de señalarles que alrededor de lo que ocurrió con la renuncia de la señora procuradora, ha surgido un montón de comentarios, de críticas, de opiniones que han desplazado el debate constitucional para centrarlo en la institucionalidad, que es una prioridad. Una prioridad. Y tiene que ver ahora, ayer, de lo que dijimos nosotros ayer, varios medios recogieron en sus primeras planas lo que viene, porque la noticia ya todo el mundo la sabe. Lo que hay que poner siempre en perspectiva es que lo que está detrás de esa noticia. Y lo que está ahora detrás de esta noticia es qué va a hacer el gobierno del presidente Laurentino Cortizo con las designaciones que tiene pendiente, que tendrán impacto en la institucionalidad, más que impacto en la estructura económica. De manera que ahora le hablo sobre eso más en profundidad. Pero yo quisiera decirle a ustedes que ayer, en una feria, que es la última feria de empleo que se realizó en el área de Panamá Pacífico, la fila de gente fue tan grande que se creó un tranque descomunal para pasar la palabra descomunal todo el mundo la usa, ¿no? Un tranque en el puente y en la entrada de Panamá Pacífico, porque miles de panameños fueron a buscar empleos eran 400 plazas
debo decirle que Panamá Pacífico es una de las áreas de desarrollo más exitosas, uno de los proyectos más exitosos que se ha dado continuidad en el tiempo. Por eso cuando yo le hablo de reformas, de cosas que se hacen y son sostenibles en el tiempo, eso tiene valor. Eso es una revolución. Entonces, creo que Panamá Pacífico ha sido un ejemplo. La existencia de Panamá Pacífico pudo absorber la caída que tuvo el sector pesquero en esa área, Bacamonte en particular, y pudo ser absorbida por Panamá Pacífico, y por ahí trabajan más de 9.000 personas. Te va a la tarde por allí o en la mañana, eso es un tráfico y da un placer, particularmente en estas fechas, en donde celebramos el Día de la Patria, los días de la patria, que precisamente en el terreno que otra hora fuera una base militar, hoy trabajan miles de panameños, un desarrollo importante. Pero ¿qué es lo que quiero señalarle de lo que pasó ayer? Uno de los temas más importantes, quizás el tema más importante para los panameños y particularmente para la juventud panameña, no estoy hablando estoy hablando de los muchachos entre los 18, más que nada de los 22 a 35 años, es que no hay empleo. O sea, donde más afecta el desempleo es a los jóvenes. Entonces, una de las prioridades para nosotros es qué tenemos que hacer para impulsar la economía. Entonces, a veces cuando usted ve los discursos de la gente por ahí pidiendo caiga el que caiga, hay que romper todo esto, se olvidan que las transformaciones que debemos hacer, las tenemos que hacer dentro de un determinado orden, dentro de un determinado juego democrático que nos permita a nosotros poder avanzar. Y que durante los últimos 30 años, este proceso democrático con sus imperfecciones que se han venido agravando, nos permitió un crecimiento sostenido y una estabilidad sostenida. Claro, no estamos diciendo que eso es lo perfecto, no, dentro de esa estabilidad y ese crecimiento se han producido enormes discrepancias, diferencias entre quién recibe la riqueza y tenemos que hacer ajustes. Hoy aparece un artículo de la Ceregui, un periódico, no recuerdo cuál, sobre Demetrio, sobre la necesidad de modelos más participativos para precisamente atender las necesidades de los más necesitados y de la distribución más equitativa de la riqueza. Fácil de decir, complicado de hacer. Entonces, creo que esto nos debe llevar a nosotros a pensar que las cosas que tenemos que hacer tienen que ir dirigidas fundamentalmente a crear condiciones para que se reactive nuestra economía y para generar empleo, y ello pasa por una estabilización política y por un respeto y fortalecimiento de la institucionalidad. Particularmente en la Contraloría General de la República, en el Ministerio Público, en el sistema judicial nuestro y en el control que hay que tener a un régimen excesivamente presidencialista. Entonces, este es el momento en el que tenemos que actuar, sí, tenemos que tomar decisiones. No son decisiones de exclusiva responsabilidad del presidente. Él tiene la responsabilidad de, como es el primer obrero de la patria, de encabezar, de dirigir, de orientar el cambio. Pero es nuestra responsabilidad hacer que el cambio que él impulse se ajuste a las necesidades de todos nosotros. Esa es la democracia. Y ayer quedó reflejado que todo este berenjenal que nos armó, los comandos estos, nos llevó a nosotros a romper la ola de crecimiento y crear una inestabilidad y un fraccionamiento de la sociedad que nos tiene ahora en calle arriba y calle abajo, tirándonos piedras, como niños
sin actuar como adultos para la construcción de la patria de nuestros hijos. Responsabilidad que es de todos. De todos. De manera que es este el elemento fundamental. Pero ello no quiere decir que debemos estar pasivos, no. Ahora se ha montado una ofensiva enorme de los que ostentan siempre el poder y la riqueza de querer controlar la agenda política del país. Entonces aquí es donde tenemos que buscar un camino de cómo lograr que los cambios que se van a producir estabilicen el país y los cambios socioeconómicos que se impulsen favorezcan a las grandes mayorías, que son los desposeídos, que son los jubilados, que son los jóvenes sin trabajo, que son los empresarios que necesitan reglas claras de juego, un sistema de justicia que funcione, pero que funcione bien y que permita la participación, esté en contra de la exclusión. Y como esto no se puede hacer sin una matriz de dirección y una matriz de comunicación, yo exhorto al gobierno y a las fuerzas de oposición a que aporten a la construcción de este cambio. Nosotros, a partir de los eventos que han sucedido con los Barelalic, acumulado en la agenda nacional toda una serie de errores políticos, ha llegado el momento en que todas las fuerzas políticas tenemos que enderezar todo esto. Fernando, si no, corremos el riesgo de tirarnos por el camino del caos. ¿Quiere un ejemplo? Chile. No voy a usar Bolivia, Chile. Chile tuvo en manos por 22 años de sectores de izquierda y por 8 años por sectores de derecha. Y ambos hicieron una lectura equivocada de lo que estaba ocurriendo. Ambos, cuando hicieron el traspaso de mando de Pinochet, no lograron entender que si no había un cambio estructural en el modelo pinochetista, esto iba a ocurrir. Bachelet propuso cambios constitucionales, no los hizo. Piñera los ignoró, ahora los promete, pero Chile está fuera de control. Entonces el tiempo es un factor fundamental. En política, el tiempo es la característica más importante que uno tiene que tener, porque cuando pasa el tiempo en que las reformas son la vía de conducir la energía del pueblo, entonces lo que se produce es una explosión social y el sistema colapsa. No es que el país va a desaparecer, no. Los que reciben siempre el peso del colapso son los más pobres. Siempre. Recuerde eso. Entonces, veamos algunas de las cosas que tenemos que empujar. Nosotros necesitamos que el nuevo Contralor entienda, Fernando, y pueda depurar la Contraloría de las malas prácticas a las que la sometió el señor Federico Homberg. ¿Cuáles fueron las malas prácticas? Las malas prácticas de querer desde la Contraloría promover una figura política presidencial. Si usted es Contralor, usted tiene una responsabilidad de ser el hombre que exija la rendición de cuentas y la fiscalización de los fondos públicos. Esa es su primera responsabilidad. Y hay que aprender de los errores. La Contraloría siempre fue una institución respetada. Sí. Pero y la Procuraduría también. Homberg la convirtió en una especie de subasta de él. Ahí se hacía lo que quería el rey, ordenado por el otro comando. El comando. Y la Entonces, comando. Esto permitió una disfuncionalidad total. Entonces era la responsabilidad, las fuerzas económicas se la quieren poner a la Asamblea Nacional. Fíjese, la presión es en la Asamblea Nacional. ¿Pero quién creó esa presión? Los diputados hacen cheques. Los diputados controlan el presupuesto. No. Eso fue una línea política tirada con ese objetivo y hay una matriz comunicacional dirigida a desprestigiar la Asamblea para ponerla al servicio de los intereses que ellos quieren y doblegar al Ejecutivo del presidente Cortizo, que ha propuesto una serie de reformas en el camino correcto.
Entonces, aquí es donde tiene que ver Cortizo con con visión de largo plazo y con espíritu de estadista. Cómo sobrepasarse sobre eso. Él sabe cómo hacerlo. No lo puede hacer sin un ejército político que lo acompañe. Es su partido. Tampoco lo puede hacer sin la colaboración de la oposición. Porque al final la democracia se impone por eso. Lo que está sucediendo es que hay gente queriendo sobrepasar y controlar los partidos e inmovilizarlos para imponer su modelo. ¿A quién le conviene que se mantengan las cosas como están? Pero también hay que tomar en cuenta que los partidos no han hecho los parapetos para que eso no ocurra. Es decir, Claro. los partidos han sido culpables por Claro. acción y omisión de lo que Sin está duda pasando. alguna. Y es por eso que tiene que haber un replanteamiento estratégico de los partidos. Hoy el máximo dirigente de este país es el presidente. Este es un país presidencialista. No se engañen en eso. Bueno, no, yo no creo que sean presidencialistas. Ya este país, después de leer los Varela Leaks, es un país Reacio. realista. Esto es un regnado absoluto. Constitucionalmente presidencialista, prácticamente el presidente se cree un rey. Pero no es rey. Porque en la Constitución está la división de poderes. Lo que pasa es que quienes tienen que ejercer eso Los contrapesos no existen. No existen. Y por eso la Contraloría. Por eso que yo le sugiero al señor Humbert que por un rasgo de dignidad haga último esfuerzo y se comporte como un patriota. Se lo pido hoy, el Día del Patriota. Bueno, y renuncie. Y a la señora Porcel, imagínate. Entonces, ya ella renunció. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora? ¿Qué tiene que hacer el presidente? Todo el mundo le está diciendo al presidente lo que tiene que hacer. El presidente lo que tiene que es sentarse a meditar desde la perspectiva del poder que él tiene. Si él no usa el poder que tiene en estas coyunturas de estas próximas semanas para fortalecer la estructura institucional, entonces estamos por el camino equivocado. Y yo confío en que él haga lo que tiene que hacer y entendiendo y teniendo una lectura clara de lo que quiere el electorado, el país. En materia, Fernando, de institucionalidad, me refiero a los nombramientos en la Corte Suprema de Justicia, me refiero al reemplazo de la señora Porcel, el Olar que va a reemplazar, porque los Varela Leaks nos han demostrado a nosotros hasta dónde el poder imperial de la presidencia democrática se convirtió en una especie de reinado en donde solo los que le rendían pleitesía al jefe o al comando, para decir las tonterías, comando, no se preocupe que todo el mundo está como usted. Todo el mundo lo quiere. ¿No? Y donde este caballero Picuiro o López se convirtieron el Consejo de Seguridad en la estructura política de dirección del país. Y unos policías cuyas fortunas hay que investigar ahora, se convirtieron en los estrategas políticos que dominaron junto con Varela las estructuras partidarias, las liquidaron y montaron toda una operación para desmantelar los partidos políticos. Y ese error de convertir al Consejo de Seguridad en el mecanismo de consulta para las cuestiones políticas fue lo que hizo del señor López, el magistrado que iba a la Corte Suprema de Justicia. Lo que él está diciendo, de que no, yo no fui, que yo lo iba nada más cuando él estaba metido en la Corte Suprema de Justicia. Usted puede preguntarle a cualquiera que trabaje en la Corte Suprema de Justicia y puede darse cuenta de lo que este señor hacía allá. Lo denunciamos nosotros aquí. Él investigaba al que le daba la gana. Lo hemos denunciado muchas veces. Bueno, como una procuradora como esa, ¿cómo iba a denunciarlo? Esa destrucción de la institucionalidad, ese error de convertir al Consejo de Seguridad en una especie de el partido de la revolución o del rey, porque ni siquiera de la revolución. Y entonces, comprando las mentiras que decían como ciertas, le hacían creer al país, o le decían al país que todo estaba bien. Era todo no está bien. Bien mal. Y esto llevó a una camarilla. Los Varela Leaks son un reflejo, diría yo, pálido, de hasta dónde el poder económico se fundió con el poder político
para producir no un modelo político de desarrollo, sino convertir al país en una especie de protectorado que todo es negociable, todo era negocios. No había un proyecto nacional. No. Todo se hacía con el interés de la avaricia, de acumular riquezas, y los más ricos participaban de esa repartición, liquidando a los otros poderes económicos que ellos consideraban antagónicos. ¿Cómo se explica la destrucción de Wacker? A ver. Lo de G-Power, que hoy explica muy bien Metro Libre. Ahí tiene. Entonces esta guerra tenemos que corregirla. Y la única forma de corregirla, señor presidente, es si logramos entender todos el papel. Digo todos porque no solamente el presidente, los partidos políticos. La dirección del PRD debe entender que debe haber una armónica colaboración con el presidente para empujar un proyecto nacional. Es que es en los partidos donde hay proyectos nacionales. Entonces tenemos que revivir la estructura del debate político. Es allí donde nuestros intelectuales, tengan o no en los partidos, tienen que salir al debate. Hay una excelente columna hoy del profesor Gandésigui, Marco Gandésigui, sobre las reformas constitucionales. Ayer salió el doctor Hoyos. Hoy hay una de Ramiro Guerras en el Panamá América. O sea, nosotros tenemos que sacar a nuestra intelectualidad a salir al debate, a dar la lucha por un proyecto nacional integral. Tenemos fuerzas nuevas, tenemos tareas nuevas que cumplir. Y entonces hemos dejado que ciertos grupos acorralen a las estructuras políticas, tratando de ilegalizar. Fíjese lo que le voy a decir, y coincido con el doctor Royo, ilegalizar la Asamblea Nacional, la única que por constitución está legalmente capacitada para hacer las reformas constitucionales y proponerla, porque la concertación nacional es inconstitucional en su espíritu, en su intención de querer reformar la Constitución y convertirse ellos una especie de, que lo decide, una especie de estructura privada, con normas constitucionales para ellos escoger magistrados. Imagínense hasta dónde llegaron. No, pero es que el grado de representatividad es tal que mismas personas que hicieron la reforma dentro de la concertación ahora están criticando la reforma que ellos hicieron. Sí, porque esta concertación es simplemente una especie de empresa. Sí. Empresa con alguna participación popular, con alguna. Entonces nosotros tenemos que empujar los cambios. Pienso que el conjunto de reformas constitucionales que se ha presentado, desde el artículo 2, que fue producto de una discusión, cuando usted lee el artículo 2 como lo propuso la concertación y como lo han aprobado, es un ramillete de expresiones sin sentido y contradictorias, pero que tienen un fin estratégico: darle a la Constitución, al régimen democrático, un carácter corporativo y eliminar la base de la representación y de la democracia, que es que el poder emana del pueblo. Esa es la verdadera razón del artículo 2. Como estaba redactada el artículo 2 originalmente, es la forma correcta como debe quedar. Pero que hay otros intereses moviéndose en esto. Claro. Y le digo esto porque esto pasa por doblegar a la Asamblea. Por eso hay una cantidad de gente. Claro que en la Asamblea hay errores. Yo les pregunto, ¿y en los medios de comunicación no hay errores? ¿O es correcto que se hayan utilizado los medios para convertirse en fiscales y jueces de procesos en abierta violación a claras normas constitucionales? ¿Es correcto que el Consejo de Seguridad y algunos altos oficiales de la Policía Nacional se hayan enriquecido tanto en el gobierno pasado y no hay una investigación sobre eso? ¿Es correcto eso? ¿Es correcto que un sector económico dicte pautas al Ejecutivo que nadie lo eligió para eso? ¿Eso es correcto? ¿Es correcto que un Consejo de Seguridad adopte posiciones
que no hay ninguna ley que le diga a él, al señor Picuiro que él tenía la facultad constitucional de ir a ponerle líneas a la Corte Suprema de Justicia, es correcto que el presidente de la República esté interfiriendo en la labor del Ministerio Público, que eso fue lo que hizo el juez Moro cuando interfirió en el proceso de los jueces, porque usted y yo tenemos el derecho a tener un juez independiente que nos proteja de las arbitrariedades que en un momento determinado pueda cometer el Ministerio Público, hombre. Esa es la base filosófica. Y ha sido el desastre que ha sido el Ministerio Público. Y porque no, y cuando los jueces no hacen lo que yo quiero, entonces ahí está Picuiro, comando, para decirle, comando, ya está, hablé con el magistrado tal. Solamente por eso debía haber un proceso de investigación. Pero no solamente eso, sino que los que hicieron con varios jueces, con el juez Loaiza, Y entonces, de destruirle su reputación. claro, claro. Por puro capricho de la ineptitud de las fiscales. Y usaron medios para eso. Usaron medios para eso. Había una matriz, yo siempre dije, había una matriz comunicacional establecida. Los que están contra el rey, Picuiro, Comando. no, Picuiro, porque el jefe le decía a Picuiro, tú te encargas de buscar a Blandón, darle seguimiento, quítale, mira las redes, ponlo preso y búscalo. Eso es correcto, comando. Así que funcionaba esto. Una especie de policía política. Sí, una Gestapo. Y entonces, hasta el FBI comunicaron por una pendejada. Entonces, mire todo lo que le dicen al presidente de los Estados Unidos. Pero fíjese, que cuando yo me creo el rey, nadie puede hablar. Pero ya no eres el rey, bueno, ahora serán los Wikileaks, ahora es Varela hablando por él. Sí. Y la teoría de que esto es o no legal o ilegal, la legalidad de esto está determinada por el bien común. Exacto. Vamos a dejarnos de tonterías. Y nosotros no vamos a correr esto. Si los dirigentes del PRD, los dirigentes del panameñismo, los dirigentes de Cambio Democrático, el propio presidente Cortizo no se lee esto y hace la interpretación correcta de qué cosa debemos cambiar. Entonces, ¿por qué termino aquí? Porque esto nos da a nosotros las luces necesarias para hacer los ajustes que debemos hacer. Pero no lo puede hacer el presidente solo. Él tiene que dirigir la orquesta. Entonces tiene que ponerse el comité ejecutivo de su partido, las estructuras, a la altura de esto. Esto no es un problema de estar repartiendo puestos, tenemos que generar riqueza y empleo para que no solo los PRD tengan puestos, sino los que no son PRD. Los que son la mayoría de este país, la otra mitad, que no está en partidos políticos, tengan un destino, tengan un futuro. Y en vez de estar pensando en irse por otros caminos incorrectos, nos ayuden a construir la patria. Hoy es el día del patriota. Entonces, esta combinación la tienen que empujar los partidos políticos, pero tienen que despojarse. Y tenemos que hacer un esfuerzo, porque entonces decimos, no, hay que eliminar los partidos políticos. ¿Y quién se va a encargar de esto? A ver. El comando. ¿La CONET? No, la CONET tiene otra función. Porque el desarrollo de este país depende del entendimiento que el empresario tenga realmente de cuál es el camino correcto. Y yo le puedo decir a los empresarios como experiencia profesional, el camino correcto es el fortalecimiento de una democracia efectiva, real, distributiva, para evitar los dirigentes que se creen que son los salvapueblos y lo único que hacen es hundirlo. Si no, mire nuestro continente, mire Venezuela, por ejemplo. Todos los salvadores quedan hundiendo al pueblo porque no tienen proyectos. El proyecto de descolonización que se hizo bajo el liderazgo de Omar Torrijos, producto de toda una lucha generacional de la que Carlos Iván Zúñiga fue parte. Él no compartió el concepto militar de Omar Torrijos. Claro que no lo compartió. Nosotros lo compartimos. Pero nosotros logramos la descolonización del país. Teníamos un proyecto, ahora viene otro proyecto. El proyecto de hacer un país generoso, un país donde la gente sienta la patria, la lleve encima. ¿Qué patria puede sentir un hombre que tiene hambre? A ver, la patria la disfrutan los millonarios. Decía Joshua Martínez, patria siente el que tiene
plata para tomar vino y caviar. Nosotros los que estamos abajo, los que sentimos el dolor de la patria. Entonces, estas son las cosas que Cortizo, un hombre educado en las bases medias de este país, debe comprender para impulsar las reformas. Y le puedo decir sin ninguna equivocación, nadie puede transformar a una nación si no tiene A, un proyecto, y B, una estructura política para impulsar ese proyecto. Y 3, ampliar la alianza para empujar los cambios posibles, no los cambios que quieran los demás, los posibles. Y cuando no es posible, uno tiene que tener la valentía de decirle a su pueblo que no es así. Yo recuerdo cuando Mandela y las líneas de su ex esposa era tirar a la juventud a matarse en las calles, Mandela tomó la televisión a darle un mensaje a su gente para decirle, esa no es la línea. La guerra no nos lleva. Venía un hombre que organizó un partido para derrocar militarmente al poderío blanco. Es la elección. Y tuvo el coraje de hacerlo. Y al final, ¿qué hizo Mandela? Logró una unidad de Sudáfrica, incluyendo a los blancos, con el amigo Frederick de Klerk. de Klerk. ¿Eh? Dos mentes con la capacidad de entender lo que tenían que hacer. Entonces aquí es donde viene la gran decisión. No basta la voluntad, porque la voluntad no cambia la historia. Se requieren los factores subjetivos, los factores objetivos del cambio ya están dados. Nada más tienen que mirar la fila de los muchachos. Ellos fueron a caminar a pedir empleo en la que antes era una base militar. ¿Podrán entender eso? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Que ese proceso de descolonización que hoy hizo más rico a los ricos, también hagan más factible la vida de los más pobres. Entonces tenemos que crear mecanismos para generar empleo, generar más empresarios. Tenemos que meter el sector empresarial por otra vía. Lo que pasa es que los empresarios quieren jugar al doble juego de ser empresarios y ser políticos. Entonces nosotros tenemos que profesionalizar la política para producir estadistas. Por eso es que Panamá produjo estadistas. Los países producen estadistas. Estados Unidos tiene el problema porque esta es la primera vez que un presidente proviene del sector y actúa como un jerarca de la empresa privada. No entiende las reglas del juego de la democracia institucionalizada. Y termino diciéndole, haga un llamado hoy, Día del Patriota. Por eso les estoy hablando así. A todos los patriotas panameños que se encuentran en todos los partidos y en toda la sociedad, a los jóvenes panameños, que estudiemos lo que queremos hacer y busquemos un camino entre todos para llevar este país por la vía correcta. Y no hay ninguna otra vía que nuestro modelo democrático, pero hay que reformarlo, sí, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo participativo, sí, pero tenemos que incluir a todos los sectores, los empresarios, los obreros, los intelectuales, los jóvenes, los artistas, todos, para poder construir la nación que nuestros hombres y mujeres soñaron, o para la nación que un día soñó y por la que luchó siempre Carlos Iván Zúñiga. Así es.